¿Cómo ves desde Suiza la gestión de López Obrador? Una semana antes, es decir, el 27 de noviembre, López Obrador convoca una megamarcha para demostrarle a la oposición que la oposición, valga la redundancia, gobernó este país por 90 años, es donde se encuentran reunidos los poderes fácticos, los empresarios, las televisoras, ¿no? Con eso te digo todo. Y salieron a la calle una semana antes con la proclama "el INE no se toca". El INE es el Instituto Nacional Electoral, que históricamente ha sido parcial hacia ese bando, que más que ser un árbitro, ha sido un jugador anti-López Obradorista. Sacan una marchita ahí pedorra, le dicen al presidente que por qué se inventa un evento en el Zócalo, porque dicen ellos tienen miedo de que mostremos músculo. El presidente López Obrador cancela lo que había ahí y dice, ahí tiene la plancha del Zócalo, que le caben como 200,000 personas, no se animan a llegar hasta allá, se quedan en el Ángel de la Independencia, ahí por Avenida Reforma en Ciudad de México, y luego se roban imágenes de otras protestas megamasivas y dicen, marchamos 600,000, marchamos 500,000 anti-López Obradoristas, diciéndole que el INE no se toca. Y después dijeron que era la marcha del millón. Bueno, López Obrador convoca una elección, como dice Hugo, cercano al pueblo, convoca una marcha y no da informe de gobierno como cada 1 de diciembre, pero ahí, en esa megamarcha, convoca y da de pues su cuarto informe de gobierno. Y ahí sí se ve impresionante la cantidad de personas que lleva al Zócalo y que, bueno, pues mandan el mensaje de cómo hay esta simbiosis entre el pueblo y López Obrador. Pero más allá de eso, más allá de lo que sí se le reconoce que de manera constante con The Morning Consult aparecen los líderes mundiales con mayor aprobación, siempre aparece bajito de Narendra Modi y luego sigue López Obrador como con el 71-72% de aprobación, que es altísimo para llevar cuatro años ya al frente con un sinfín y un aluvión de ataques. Pero ustedes desde fuera, ¿cómo lo ven? ¿Qué se dice de López Obrador? Y sobre todo, la segunda pregunta, porque son dos preguntas que le voy a hacer al mismo Hugo para que tomes nota también, Hugo, de las mismas preguntas. ¿Es injerencismo lo que hace López Obrador en Perú o es correcto? Bueno, mira, de América Latina aquí, en Europa, como del África, muy poco se habla. No se habla mucho porque hay procesos, sobre todo en América Latina, que son muy populares, que a Europa en este momento eh, no pueden llegar, según los poderes que están actualmente manejando las cuerdas en Bruselas y París, etc. No obstante, evidentemente, sí hay como el interés de la población europea en revisar algunos procesos que se estén dando en otros lados. No obstante, ¿cómo diría yo? Sin querer desbancarse de lo que ellos siempre han sentido ser, que es ese eurocentrismo donde ellos creen que son el eje. Y eso a los europeos muchas veces les cuesta ver o valer de que en otros lados del mundo se están haciendo muchas más cosas interesantes y más dirigidas hacia el bienestar social que en la propia Europa. Desafortunadamente, pues de México aquí no se escucha mucho, pero digamos que para responder a la pregunta sobre si México hace injerencismo o no, pues es que el derecho internacional es muy claro cuando has firmado las convenciones de Ginebra. O sea, tu país, si tú lo has firmado, es garante de darle refugio, asilo a quien considere ir a pedirlo al país que ha ratificado, fija una posición como cualquier otro país frente a hechos como los que han venido sucediendo en Perú, y eso no es totalmente ilegal. Ilegal sí es de que tú tengas reuniones a escondidas entre la embajada de un país y el gobierno o oposición para conspirar en contra de un gobierno que ha sido democráticamente electo como fue el del Perú. Para nadie es un secreto que desde que llegó Castillo al poder,
ha habido intentos e intentos de golpe, se intentó en 2, 3 ocasiones vacar al presidente, nunca hubo los votos suficientes para poder desbancarlo y evidentemente se promueve este golpe que evidentemente uno ve del presidente que hace un estado de excepción en el país. Uno lo ve que él está como en una situación de miedo. Después, si hoy por hoy tú le preguntas, él dice que no se acuerda. Yo no creo que haya sido porque haya sido drogado, pero yo creo que es más por alguna amenaza que ni siquiera vendrá por parte de los poderes de derecha peruanos, sino incluso por los Estados Unidos. A mí no me extrañaría que durante que él estuviera leyendo el discurso detrás hubiese un tipo que lo estuviera apuntando con una pistola y le dice, o lee esto, se muere, o le tenemos a su familia amenazada, que entiendo yo ya están en México. Y de pronto en ese orden de ideas, López Obrador ha sabido, digamos, entender esa posición de lo que ha habido y de una manera u otra sentar parte de su política internacional en eso. López Obrador, si hay algo que sí se ha dicho en Europa, es que él siempre pone su constitución por el frente para decir, México es un país que promueve y respeta los acuerdos internacionales y se basa siempre sobre la Constitución para decir que brinda apoyo en materia de asilo, brinda apoyo en materia social a todas las personas que tengan o estén huyendo la represión en otros países. Y bien lo ha hecho con Ecuador también, porque tengo entendido que hay personas que están allí refugiadas en Ciudad de México. Lo ha hecho también con otras personas que están allí del progresismo. Incluso se intentó dar con Bolivia cuando Evo salió de Bolivia dirección a México e incluso fue obstruido en algún momento dado por el Perú de poder circular por allí. Pero México pues siempre ha sabido en función de su constitución pues aplicar lo que hay constitucional, eso no es ninguna injerencia, o sea, injerencia es de que los Estados Unidos tengan 9 bases militares en Colombia, injerencia es, por ejemplo, de que por medio de la OEA se haya promovido un golpe de Estado en Bolivia articulado con financiamiento de la USAID. Golpe de Estado es que evidentemente y blando, que hayan poderes empresariales, económicos y militares en Colombia que intenten mantener un régimen que siempre ha puesto en hambruna y famina a toda la población colombiana, lo que sucedió en Brasil, todo eso sí son injerencias. Tener bases militares en el exterior es una injerencia. ¿México las tiene? No, yo no veo México con bases militares en el exterior, yo no veo México desestabilizando con financiación del Estado, gobiernos que incluso son hasta ilegítimos e ilegales. El caso de Boluarte en el Perú es muy claro. Y bueno, no, a mí me da, o sea, para las personas que tenemos un mínimo de conciencia, incluso la pregunta sería un poco sí, como muy ilógica, porque pues hay que saber evidentemente qué es injerencismo, como para poder decir, ¿es realmente México un injerencista? Tomemos políticas de comparación, comparemos Estados Unidos con México, o es más, Estados Unidos con Rusia. ¿Dónde Rusia ha tenido una base militar en el exterior? O China, ¿dónde China ha tenido una base militar en el exterior? Comenzando por ahí. A mí me daría risa que el que diga que es que López Obrador tiene una política injerencista y todo. No, la gente tiene que entender y quiero así hacer como un paréntesis antes de lo que decía Hugo. Eh, en Colombia, evidentemente, Petro es un monstruo político. Petro sabe muy bien lo que hace. Petro no nació ayer y es un tipo que conoce muy bien el país. Tiene una vicepresidenta así, que a la base no era la vicepresidenta que él quería tener a otra persona del Partido Liberal, pero vio que Francia Márquez tenía la mayor cantidad de votos populares y le tocó negociar con ella, pero es, desde mi punto de vista, y no sé si será así, una persona que ha venido siendo callada, opacada,
en sus funciones, no es una persona que uno vea en los medios de pronto de una manera tan nítida y tan clara como uno sí ve a Gustavo Petro, que quizás a una de las personas que quisieran buscar tumbar esa Francia Márquez, ¿no? No sé hasta dónde eso pueda ser así, pero da esa impresión. Tiene una vicepresidencia que no tiene capital, no tiene fondos, no tiene dinero. Ahorita asume el Ministerio de la Igualdad, esperemos que pues de ahí pueda tener más fondos, y pues si no los tiene pues sería muy grave, porque los fondos de la vicepresidencia manejar otro ministerio sería como difícil. Y entendería evidentemente que, como decía Hugo, si llega a suceder algo en Colombia no es porque Petro sea víctima, sino porque hacía parte de algún proyecto que se estaba ya fraguando en Colombia. De la misma manera como ha sucedido también en Ecuador. ¿Eh? Nosotros en la asociación hemos llevado muy de cerca los casos de Jorge Glass, porque hemos sido nosotros en compañía de otras organizaciones que los hemos llevado ante las Naciones Unidas. Y pues uno ve cómo se han servido de la ley, del lawfare, para hacer eliminaciones de líderes opositores a los actuales que existen en el gobierno de Ecuador, y que evidentemente han sabido descartarlos por otro medio que no sea el de la violencia, como se ha sido en Colombia. El caso de Perú, pues evidentemente tienes un presidente que no tiene experiencia, es un profesor rural de base de la calle, que tiene pues la buena voluntad de redistribuir la riqueza en el resto de la población peruana, porque allá siempre ha manejado la élite de Lima, no ha gobernado nadie más. Y evidentemente en su ingenuidad, pues ir a decir, vamos a invitar a la OEA para que venga y haga observación de lo que sea, eso es un poco ingenuo, ¿no? Pero también tiene temas que son muy especiales. Cuando nosotros tuvimos, y lo voy a decir aquí públicamente, nosotros tuvimos una reunión el lunes, y quiero ser muy claro con esto porque mucha gente nos ha escrito. Sí, nosotros mandamos una carta al presidente Castillo definiéndolo y reconociéndolo como presidente, porque el golpe que tuvo fue ilegal. Entonces a la gente que nos escribió, si les puede llegar este mensaje, sí, para nosotros sigue siendo el presidente constitucional del Perú. Sí le propusimos representarlo ante las Naciones Unidas. No es porque la carta decía que se busca liberar o hacer justicia en un país que ha sido tomado por el imperialismo, ¿listo? Y por el colonialismo, que la organización no sea neutra y no respete el artículo 60 del Código de Obligaciones suizo, que dice que las organizaciones tienen que ser neutras. No, el colonialismo actualmente es un tema debatido en las Naciones Unidas. El imperialismo es un tema debatido en las Naciones Unidas con esas propias palabras, por lo cual nuestra organización no está politizada. Es un tema de justicia donde evidentemente busca en contra del presidente Castillo, en contra del pueblo peruano, y es algo que si el presidente Castillo acepta que lo representemos, lo vamos a representar ante las instancias que hayan lugar de presentarlas en las Naciones Unidas. Entonces, que quede eso muy claro. Y bueno, evidentemente el tema de López Obrador, cuando tú me dices que dicen que es que la oposición o esta gente de la derecha hizo una manifestación grandísima, ahí es donde tú ves el poder de los medios de comunicación. Sí. Y la capacidad para manipular que tiene, ¿no? Muchas gracias, mi querido David.